¿Cómo han estado, hermanos? ¿Bien? Bienvenidos al Salón La Historia de la Biblia. Les presento a Moisés. ¿Por qué Moisés es importante en este salón? ¿Por qué? No es porque es el esposo de Erika, no, él es Moisés. ¿Pero por qué es importante? Por los mandamientos. Porque él fue el primero en recibir, ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Ok? Vamos a hacer un recorrido y lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Vamos a iniciar. La palabra de Dios, la Biblia, su autor es Dios. No hay otro autor. Cualquiera que pueda decir, yo escribí la Biblia, yo participé como persona por sí misma, podemos decir, no es verdad. El autor de la Biblia es Dios. Dios, a través de su Santo Espíritu, inspiró a muchas personas para que escribieran su palabra. El autor es Dios. Ténganlo presente porque al final, quien no entienda que el autor es Dios y quiera hacer muchas cosas en su vida, es un peligro grande. Entonces, el autor es Dios y él guió a las personas a través de su Santo Espíritu para escribir su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 lo dice. Toda la escritura es inspirada por y útil para enseñar, ¿qué más? Redarguir, corregir, instruir en justicia para que todo hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Segunda de Pedro dice, 1:19, 21, dice que ninguna profecía fue de inspiración humana. Dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados a través de su Espíritu Santo. Es claro, el autor de la Biblia es Dios. Ahora, hay unos hombres que no solamente fueron inspirados, sino que lo escribieron en sus escritos y ellos dieron a conocer que ellos en verdad fueron guiados por el Espíritu Santo. Y le voy a pedir a un hermano que nos lea esta de Nehemías, hermano, por favor. Léelo, por favor. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Nehemías 9:30-31. Ahí se confirma que ¿por quién fue guiado Nehemías para escribir? Por Dios a través de su Santo Espíritu. Ahora, ¿qué significa la palabra Biblia? Biblia en griego significa libritos. Eso quiere decir que la Biblia no es un solo libro. La Biblia es un número grande de libros. ¿Cuántos? 66 libros componen lo que se llama Biblia. Ahora, esa palabra Biblia no está en la Biblia. Ustedes no van a encontrar la palabra Biblia, pero sí van a encontrar otros títulos que se le da a ella. Las Escrituras, eso fue un término usado por el Señor Jesús. En los evangelios todo el tiempo Él habla de las Escrituras. Pero también se utilizó la palabra las Sagradas Escrituras y eso lo utilizó mucho Pablo. También se utilizó esa expresión, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Quién la utilizó? El Señor Jesús. Él utilizó estos términos para llamar a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios fue escrita en hebreo. Mire este idioma tan lindo. Se escribe de derecha a izquierda y no tiene vocales. Dice aquí las Sagradas Escrituras. Está escrito también en arameo.
Estos dos idiomas fueron en el Antiguo Testamento, pero ya para el tiempo del Señor Jesús se escribió en griego. Entonces, en el Antiguo Testamento está ¿qué? Hebreo y arameo. Y en el Nuevo Testamento, griego. ¿Ok? Quiero que hagan un ejercicio. Quiero que ustedes hagan así. Hagan así. ¿Sabe qué acaban de decir ustedes? Jehová. Porque como era difícil por las consonantes, dice que ellos le pusieron vocales. Y es como el respirar de nosotros. Cada vez que respiramos es como si estuviéramos diciendo Jehová. Es hermoso. Ahora, ¿cuánto duró escribiéndose la palabra de Dios? 1600 años. 1600 años se duró escribiéndose la palabra de Dios con todos esos hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Desde 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Guárdese en esa fecha, ese tiempo. 1600 años. Ahora, ¿qué materiales se usaron? La piedra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahí está Moisés, en el tiempo de Moisés cuando recibió los 10 mandamientos. Ahora un datico, ¿cuántas veces escribió Dios? Porque Dios fue el que escribió en las tablas de piedra. ¿Cuántas veces escribió? 2, ¿pero por qué 2? Porque las primeras hicieron enojar a Moisés y las rompieron, ¿cierto? Y luego vino otras, subió otra vez, hizo una segunda. Dios hizo otra vez. Entonces, aquí está la piedra, papiro, pergamino y papel, que es la que está en nuestra época. El pergamino es el que más se usaba, porque el papiro tenía una dificultad y era que se eso. Es que con las palabras, hay palabras que ustedes me van a ayudar. Muy bien, hermana, se dañaba. Entonces, ¿no era qué? No era fácil tenerlo, se dañaba. Hay 2 versiones que son importantes que las conozcamos. Una la explicó el pastor Israel abajo, de estos 70 ancianos. Estos 70 ancianos fueron llamados por los sacerdotes, ¿para qué? Para que escribieran, tradujeran el hebreo al griego. Pero como ustedes oyeron al pastor, la historia es que los separaron. Y aquel que no coincidiera, se moría. Pero como eso era palabra de Dios, ¿qué sucedió? Todo coincidió. Eso se llama eso que ustedes han dicho, la Septuaginta. Pero también está otra versión que es la Vulgata, que es la traducción que se hizo del hebreo al latín. Se llama Vulgata. ¿Por qué se llama Vulgata? Porque se utilizaron términos fáciles de entender. Por eso se le llama Vulgata. Ahora, ¿en qué lugares se escribió la palabra de Dios? Se escribió en Europa, se escribió en África y se escribió en Asia. ¿En 3 qué? ¿Seguro, niños? Sí, no duden. 3 continentes. Se escribió en 3 continentes. Mire, guarden esa información. 1600 años. 3 continentes. Ahora vamos con esto, que es lo que más, siempre he dicho que es lo que más me encanta. Los autores. Dice la palabra de Dios que fueron más o menos más de 40 personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Miren lo interesante, de diferentes ocupaciones, de diferentes épocas, porque tras ¿cuánto tiempo? 1600 años, o sea que eran de diferentes ¿qué? Épocas. Y además tenían diferentes ocupaciones. Mire a quienes llamó, a pastores,
a cobradores de impuestos, a sacerdotes, a coperos, a apóstoles, a profetas. ¿Quién era el copero? ¿Pero quién era? Su nombre. Nehemías. Historiadores, guerreros, ¿como quién? Josué. Pescadores, ¿como quién? Juan, Pedro. ¿Ok? Todos ellos los llamó, dicen más de 40 hombres. ¿Será que ustedes y yo no somos útiles en las manos de Dios? Y lo más hermoso de Dios es que ninguno de ellos se contradijo en lo que escribió. ¿Por qué? Porque eran inspirados por Dios, sencillamente por eso. Ahora, viendo la división de la Biblia se divide en dos partes grandes. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, ese canon resulta que se cerró y se quedaron unos libros por fuera. Pero resulta que esos libros que se quedaron por fuera no fueron incluidos ahí porque no estaban, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esos libros, cuando los terminaron, ya el canon del Antiguo Testamento había sido, ¿qué? Cerrado. Se cree que Esdras recopiló toda esa información y formó el canon de las Escrituras. ¿Qué es canon? Canon de las Escrituras se le llama escaña de medir. A medida que los libros eran inspirados y eran el uso que se le daba a ellos, eran autorizados para quedar dentro del canon del Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero resulta que hubo algo interesante. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un silencio de Dios por 400 años. Dios no habló. No hay evidencia de que Dios haya hablado. Fue un silencio de 400 años. No hay nada ahí que se pueda decir que hay evidencias que se pueda escribir, un silencio. De ahí, en ese tiempo, es donde aparecen, porque se acababan de escribir los libros apócrifos. Ven, a mí me encanta que ustedes me ayuden. Esos nombres así como que, y esos libros son, por ejemplo, primera y segunda de Macabeo, Tobías, son libros que no se incluyen dentro del canon ni el Antiguo Testamento. Ahora, estos libros son 66 libros divididos, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Quién más aportó al Antiguo Testamento en escribir libros? Él levantó la mano allá al Señor, sea Moisés. Moisés. ¿Y quién, con cuántos libros? 5 libros. Con 5 libros, el Pentateuco. Y en el Nuevo Testamento, quien más aportó libros es Pablo. ¿Con cuántas cartas? 13 cartas. Por eso es que uno entiende ahora, porque ahora uno entiende cuando le dice, instrumento precioso me es este. 13 cartas escribió Pablo. ¿Hasta ahí he sido clara? ¿Han entendido? Bueno, buenos días. Vamos a continuar con los símbolos de la Biblia, de la palabra. Según lo que observan ustedes ahí, esos símbolos en la actualidad, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve el fuego? Para calentar, para purificar. Antiguamente el fuego era utilizado para purificar y limpiar las impurezas del oro y poderlo moldear. Si no se hacía esa limpieza, el oro no tenía valor. ¿Para qué sirve el martillo? Para romper, para golpear, muy bien. ¿Para qué sirve el agua? Para lavar, para limpiar. La leche, sobre todo la leche materna. Para darle fuerza, ayudarle a crecer. ¿Para qué sirve la miel? Para endulzar. El pan, para alimentarnos. ¿Para qué sirve el espejo?
Para vernos cómo estamos. La lámpara para iluminar, muy bien. ¿Para qué sirve la lluvia? Para regar. La medicina para aliviarnos, para sanar. ¿Y la espada? Para luchar, para defenderse. Muy bien. Todo eso que ustedes acaban de mencionar hace la palabra nosotros, ¿sí? ¿Qué hace la palabra nosotros? A través del fuego limpia esas impurezas que hay en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué hace el martillo? Por medio de la palabra, rompe nuestro corazón de piedra. Muy bien. Y la mente también, porque a veces somos duros de mente. ¿Qué hace el agua con nosotros? La palabra. Nos limpia, nos lava, muy bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué la palabra se dice que el símbolo es la miel? Porque la palabra de Dios es dulce, ¿sí? Aunque nos digan la verdad, ¿cierto? Duele, pero cuando la comprendemos y la entendemos, es dulce. ¿Sí? La leche nos ayuda a crecer y ser fuertes espiritualmente a través de la palabra. El pan, ¿qué dice Mateo 4:4? Sí, señora, muy bien, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. ¿Por qué se dice que la palabra es como un espejo? Porque nos refleja y nos muestra cuál es nuestra condición ante los ojos de Dios. Porque es como lámpara, porque nos muestra el camino a dónde? A la salvación, a la vida eterna, ¿cierto? Porque es como lluvia. ¿Qué hace la palabra cuando nosotros la leemos? En nosotros. Comienza a dejarnos una duda o algo. Si la seguimos leyendo, se convierte en lluvia. ¿Por qué? Porque comienza a regar esa semilla y ayuda a que crezca en nosotros. Porque es como espada. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? En el desierto cuando fue tentado. Con la palabra, muy bien, se defendía con la palabra. Y por último, ¿por qué es como medicina? Porque la palabra nos sana. ¿Habían analizado esta situación en algún momento? Aunque no lo creamos, todo eso hace la palabra en nosotros, pero no solamente leyéndola, sino poniéndola por obra. Continuamos con los atributos de la palabra. ¿Por qué la palabra es inmutable? Porque no cambia, ¿cierto? ¿Por qué es eterna? Porque permanece. Muy bien. Porque es viva, porque su autor está vivo y nunca muere. Porque es espíritu y vida, porque la palabra nos da vida, como lo estábamos viendo aquí con todos los símbolos. ¿Y por qué es verdad? Porque Dios no miente, ¿sí? Y si Él es el autor, ¿por qué vamos a dudar de Él, cierto? Entonces, en resumen, para finalizar, si Dios es el autor de la palabra y a través de su Espíritu Santo, por medio de los 40 hombres que observamos allá atrás, la palabra es verdad, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos en la condición de cuestionarla, ni contradecirla, ni modificarla. Porque Dios, ¿qué? No miente, ¿cierto? Y aparte de eso, la palabra no es negociable, lo que les decía Susana al principio. Si Dios lo dice, así es. Y yo debo obedecer, ¿cierto? Entonces, en Mateo 24:35 escrito está, el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta de que todo lo que aprendimos el día de hoy nos debe enseñar que como Dios es verdad y Él no miente, nosotros adquirimos la palabra para tener vida, ¿cierto? Y que de ese mismo modo debemos ser conscientes también que el día del juicio, uno de los libros que será abierto, ¿cuál será? La Biblia y la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque todo está escrito allí, ¿cierto? Y todo lo que hemos hablado y lo que hemos mencionado hasta el momento seguirá ahí, porque por eso es eterno. ¿Listo?